No se me escucha. Ahí está, ahora sí. Ya. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 3 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El secretario abogado dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. En la cuenta se ha recibido en primer término el reemplazo para esta sesión. El diputado señor Eduardo Cornejo será reemplazado por el diputado Daniel Lilayú. También se ha recibido una nota del diputado señor Cristian Tapia, mediante la cual justifica su inasistencia a esta sesión, ya que en este mismo horario debe participar en su calidad de integrante y jefe de la bancada independiente PPD en una reunión agendada con la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá. Finalmente, se ha recibido, presidenta, una solicitud del director del proyecto Tayú de la Fundación Terram, mediante el cual solicita exponer en la comisión respecto de la situación de contaminación del parque industrial en la bahía de Quintero, Puchuncaví, Concón. La idea es que asista de esta institución su directora ejecutiva, señora Flavia Liberona, junto al director del proyecto Justicia Ambiental, Derechos Humanos y Cambio Climático, del abandono de los territorios a las políticas públicas, el señor Rodrigo Herrera Geno. Sugiero, señora presidenta, adoptar el acuerdo de agregarlo a la lista de invitados. Si le parece, podría decir. Sí, están en acuerdo de agregar a la lista de invitados a las personas indicadas en la cuenta para enviar los oficios. Campana, acordado. Acordado. Gracias, presidenta. Eso sería todo para la cuenta y ahí están los invitados que se encuentran presentes. Ya. Profesor, quisiera hacer una consulta. Si acaso está la señora Dayana Cisterna Belmar presente. Sí, está presente. Están. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Están todos entonces. Habría que leerlo nomás. Le marcaremos. Ya. Para el día de hoy tenemos como invitados a la representante de la Organización Ecofemenina de Mujeres por el Buen Vivir, señora Marta Aravena Fino, la dirigente de FEDEPRUS y miembro de la multigremial del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, doctora Daniela Muñoz Ávila, a la profesora del programa 4 a 7 de la Municipalidad de Quintero, señora Dayana Cisternas Belmar, la tesorera del Colegio de Profesores Comunal Puchuncaví, señora Carol Romo Toro. ¿Están todos presentes? Ya. Entonces, escucharemos en primer lugar a la representante de la Organización Ecofeminista de Mujeres por el Buen Vivir, señora Marta Aravena Fino. Por favor, señora Marta Aravena. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, no he seguido el hilo de esta comisión, pero sí fue parte de la comisión anterior y algo sé de la comisión del 2011. Tengo como conocimiento de que aquí están investigando los temas que tienen que ver con el aire, las alertas ambientales y todo lo que ocurre a partir de los envenenamientos masivos del 2018. Yo no sé si esta comisión se levanta a propósito de las medidas que se implementan con un gobierno que recién entra o se va desde esta comisión a analizar todo lo que ocurre a partir del 2018 y que está consignado en un fallo contundente de la Corte Suprema que no ha sido cumplido y donde el gobierno anterior también tuvo una larga data para cumplir varias de esas cosas. Se cumplieron algunas entre paréntesis, no tomando las medidas de resguardo necesarias.
Creo que es muy triste, muy penoso y muy alarmante que el Estado de Chile no sea capaz de poner por encima la vida de las personas, la vida de los ecosistemas, la vida de nuestros territorios, por sobre una inversión económica. Hemos estado todos estos años echándole la culpa al crudo iraní, a que puede ser esto, puede ser lo otro, y todavía no sabemos qué respiramos. Y eso es una vergüenza para un país que quiere estar en la OCDE, para un país que quiere avanzar al desarrollo y ser primermundista alguna vez, y no tener en la centralidad, como decía, la vida humana, la vida de la naturaleza. Es terrible levantarse todos los días y no saber que uno respira, es terrible tener dolores de cabeza y haberlos naturalizado toda la vida. Y lo más terrible, que hoy día se trabaja en algunas medidas que son respecto al aire, a lo que respiramos. Pero como he dicho, en sin número de ocasiones, no vivimos flotando. Nosotros vivimos en 3 planos donde respiramos, donde pisamos un suelo, donde bebemos agua. Y esa contaminación no solo es producto a partir del 2018, nosotros tenemos una historia de 60 años. Hoy día hemos tenido efectos agudos, por cierto, en los más sensibles de nuestra población, que son los niños, niñas y adolescentes, pero tenemos una contaminación crónica que mata todos los días a nuestros vecinos y vecinas. Y no son hechos aislados, son todos los días distintos vecinos que mueren por cáncer, por problemas broncopulmonares. Tenemos también problemas en el nacimiento de nuestros niños, niñas. Tenemos problemas con nuestros niños, niñas en temas cognitivos. Y esto se ha reportado, hay algunos índices que marcan que estamos sobre la media nacional en muchos aspectos y nadie ha sido capaz de tomar medidas estructurales, siempre tomamos medidas de parche. Aquí se trajeron unas máquinas excepcionales que medían hasta 50 gases y sin embargo no fueron capaces de dar con lo que hoy día respiramos. Y eso que respiramos va a dar al suelo, va a dar al agua y nos va a afectar a posterior. No se cumplió el fallo de la Corte Suprema en el sentido de que debe haber un inventario por empresa con los compuestos, gases y elementos que manipulan en cada empresa. Y eso se hizo muy levemente pidiéndole a las empresas que declararan lo que emiten o lo que manipulan. O sea, le estamos pidiendo a las mismas empresas que son las que provocan el problema que se fiscalicen. El Estado y el gobierno anterior debió haber hecho este catastro como correspondía, haber entrado a cada empresa. Cuando ocurren episodios graves, nos mandan a encerrarnos en nuestras casas, pero nadie ha sido capaz de que cuando han ocurrido estos hechos graves, paralicen el parque industrial, hagan un seguimiento de hacer funcionar empresa por empresa para saber qué es lo que está ocurriendo en cada una de ellas, y tampoco el gobierno se ha dado al trabajo, teniendo gente muy capacitada, sabemos que hay científicos aquí muy buenos en nuestro país, que lamentablemente el Estado no le da los elementos para hacer investigación como corresponde, pero perfectamente se podría estudiar la sinergia de los contaminantes. Todos sabemos que es demasiado básica nuestra reglamentación ambiental. No tenemos norma de suelo, no tenemos norma, yo creo que más del 60% de los elementos, compuestos o gases que se manipulan o con los que se trabajan en la bahía. Entonces, mientras no avancemos al verdadero resguardo de las personas y estemos pensando siempre en el beneficio económico, seguirán habiendo zonas de sacrificio. Está demostrado, de acuerdo a científicos internacionales y de acuerdo a esta grave realidad de nuestra crisis climática, que hoy día el concepto, y esto es para que los señores políticos lo tengan claro, es la palabra decrecimiento. Hoy día no podemos pensar en seguir creciendo. Debemos
ver cómo desarrollamos la vida de una forma más sostenible y sustentable. Y eso significa cuidar a los habitantes de cada lugar por sobre lo demás, cuidar la vida. Y creo que esta comisión lo que tiene que reportar, más que echarse la culpa entre un sector y otro, porque me imagino que eso va a ocurrir y ocurre en todas las comisiones políticas, es que tienen que concordar en que el Estado se tiene que hacer cargo desde todos sus entes y que el Estado tiene que ser realmente el garante de la vida y del cuidado de nuestro país, porque lo que no estamos en juego es nuestro futuro. Lo que hoy ocurre en Quintero Puchuncaví y en las otras 4 zonas de sacrificio ha empezado a ocurrir levemente en otros lugares. Tenemos ahí muy claramente lo que está ocurriendo con la ley Pompón y el tema de las turberas. Y ahí nos damos cuenta de que cuánta educación tienen las personas que toman las decisiones en este país, cuánta conciencia tienen las personas que toman decisiones en este país. Es muy fácil hablar desde las teorías, pero las prácticas son bastante distintas. Por eso hoy día hay muchas cosas que nos han hecho retornar a lo antiguo, a escuchar los saberes ancestrales, a escuchar lo que viene desde más atrás, porque la teoría nos puede arrojar muchas cosas, pero a veces la teoría no se cumple 100% en la práctica. Y en todo este sentido también me gustaría que alguna vez las autoridades vengan a los territorios y hagan su vida aquí por lo menos un par de semanas para que se den cuenta cómo es vivir en estos lugares. Es muy fácil tomar decisiones pensando en lo macro, sentados en una oficina, pero es muy distinto tomar decisiones mirando a los vecinos y a las vecinas a la cara. Y además es una falta de respeto tomar decisiones sin vincular la opinión de vecinos y vecinas. Podría hablarles todo el día, pero la verdad es que es como lo medular de esto. Estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, señora. ¿Hay alguna pregunta de los honorables diputados? Parece que no. Gracias, señora Marta Aravena, por su exposición muy esclarecedora. Usted nos habla de este problema desde el 2011, 2018, que ya hubo investigaciones. Esas investigaciones, por lo que usted dice, concluyeron y que habría algo en la Corte Suprema. ¿Tiene algún dato más sobre eso o es lo único que usted maneja? O sea, el 2018 se alza un movimiento ciudadano muy grande en Quintero Puchuncaví. La gente de Quintero, sobre todo, abre una conciencia muy grande al ver a sus hijos, a sus hijas llegando a los hospitales, arrastrándose, botando sangre por las narices, desmayados. Tenemos 62 familias que tuvieron que irse de las comunas de Quintero Puchuncaví porque cada cierto tiempo los efectos volvían a sus niños, tuvieron que dejar estos lugares. Algunos nos resistimos, como le dije, yo vivo acá y yo me despierto con dolor de cabeza todos los días. Antiguamente lo encontraba muy natural. Cuando conocí qué es lo que era la contaminación aquí, me di cuenta que puede ser muy atribuible a eso. Pero lamentablemente no todos tenemos la opción de decir nos vamos, o además porque otras personas son nacidas y criadas aquí y no tienen por qué abandonar el lugar donde ha vivido su familia históricamente toda la vida. Y en consideración a esos datos hay que contemplar que tras todos esos episodios y todas esas manifestaciones se levantó un petitorio ciudadano que lo firmaron más de 100 organizaciones sociales a nivel de todo Chile, donde hubo un apoyo nacional, donde levantamos una marcha que fue a nivel nacional, se marchó incluso en Santiago, y ese petitorio coincidía
finalmente coincide con el fallo de la Corte Suprema. El fallo además se cruza con las conclusiones de la otra comisión investigadora, la del 2018, se cruza con una declaración pública al Colegio Médico. Entonces, en el fallo de la Corte Suprema está realmente las medidas que son plenamente necesarias para poder pensar que Quintero Puchuncaví alguna vez va a vivir pensando en avanzar una recuperación en un ambiente sano. Gracias. ¿Usted es oriunda del lugar o se ha ido a vivir ahí? ¿Cuánto tiempo y cuánto tiempo lleva su organización existiendo, por favor? Bueno, yo le puedo comentar que vivo aquí hace 30 años, mi marido es nacido y criado aquí, su padre llegó desde Santiago cuando se construyó lo que era la fundición y refinería ENAMI, trabajó ahí muchos años, salió con un retiro anticipado y al año murió de cáncer. Lo mismo le ocurrió a su tío. Tiene otro tío que vivió con metales pesados en sus pulmones por muchos años. Y tengo que ver a vecinos y vecinas de la familia de la pesca muriendo muy a menudo a raíz de cánceres, a raíz de lupus, que se sufre mucho en estas zonas. Y como activista socioambiental partí el 2013, fui parte socia fundadora de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, y ya a partir del 2019 nos juntamos unas compañeras para reunirnos como un grupo ecofeminista, porque hemos transitado desde el ambientalismo a la ecología. Y desde la ecología es que defendemos, y me da mucha pena que generalmente en estas comisiones o en todo lo que tiene que ver con la zona de sacrificio siempre defendemos férreamente la vida humana porque somos de esta especie, pero no nos preocupamos y no nos damos cuenta que vivimos inmersos en un ecosistema donde hay otros seres que merecen que nosotros no destruyamos el lugar que es de todos, no solo los humanos, no solo de las humanas, sino que les pertenece a todos los seres vivos. Gracias, señora Marta. La diputada Barchesi quiere hacer alguna pregunta. Diputada Barchesi, por favor. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Gusto saludarlo. Gracias por la exposición. Bueno, sí, tengo algunas preguntas y algunos comentarios también, sobre todo cuando mencionaste el tema de la pesca. La semana pasada recibimos a don Roberto Monardes, ¿cierto?, que es dirigente de la pesca artesanal de la Bahía de Quintero, y él nos hablaba también que el 2015 se hizo un estudio de suelo marino, y naturalmente que eso también, o sea, el ciclo, ¿cierto?, de la naturaleza va tomando muchos puntos y hay que mirarlo de la forma más global posible. Entonces, naturalmente que también la contaminación del suelo marino nos afecta a los pescadores artesanales y a las mismas personas que se alimentan de ciertos productos. Creo que podría ser interesante trabajar con ciertas universidades que hacen estudios ahí, poder invitarlos también, y analizar, y por qué no volver a hacer un análisis de ciertos estudios ambientales que se hicieron hace algunos años atrás, que creo que sería bueno hacer una comparación con la situación actual. Porque siempre pensamos en el aire, pero naturalmente también el agua y la tierra son, o sea, pueden ser ciertos elementos donde también se concentra la contaminación. Y aquí pasa un poco mi pregunta. Tú hablabas del tema de suelos, que en Chile no hay análisis, ¿cierto?, de suelo. Cuando tú dices eso, ¿estás pensando en algún otro país que podría ser interesante para el debate, poder analizar la situación que tienen y poder o sea, determinar ciertas miras a seguir en el trabajo que nosotros tenemos en Chile, que creo que nos podría servir para el debate y el trabajo en esta comisión? A ver, yo encuentro insólito no tener normas. Cuando hablo yo de suelo, hablo de tener una norma de suelo, sobre todo la norma primaria, que es la que resguarda nuestra salud como
seres humanos. Al resguardarnos los seres humanos, una norma primaria obviamente va a resguardar a nuestros hermanos menores, al resto de los seres vivos, a la flora, a la fauna, a nuestro ecosistema. Y miro hacia Europa, no puedo mirar más bajo. Y nosotros acá lo que siempre hemos pedido, más que mirar en homologar normas con respecto a otros países, nosotros queremos homologaciones de normas a los estándares de la OMS, porque si la OMS dice que se tiene que cumplir tal y cual medida, es porque ellos ya tienen estudios que dicen que esos rangos son los que protegen la salud, no otros. Entonces los países hoy día han acomodado siempre todo en función de lo económico, pero obviamente hay países que tienen más claridad de la defensa de los derechos y tienen más claridad en el cuidado del planeta. Y en eso están los países primermundistas. Entonces por eso siempre pienso que hay que mirar allá, pero nosotros más allá que en este minuto, por ejemplo, cuando se han hecho estudios de suelo aquí, se usan rangos que no son nuestros porque no tenemos normas. Se comparan en relación a otros países. Y en ese sentido podemos comparar en algún minuto, una universidad, por ejemplo, puede comparar en base a ciertas conveniencias. Ya sabemos aquí que de repente han habido estudios bien manipulados. Por otro lado, no estoy de acuerdo contigo en seguir haciendo estudios, porque a nosotros nos han estudiado y requete estudiado. Lo que no han estudiado, y que es una vergüenza, es que los centros de salud, sobre todo en Puchuncaví, no tengamos un registro de las personas que tienen cáncer, por ejemplo, año a año. Aquí un centro de salud familiar se supone que lo que hace es atender a la familia de manera preventiva, que en Chile no se cumple porque más que nada somos reactivos, porque tampoco tenemos la cultura de cuidar nuestra salud. Y en base a eso perfectamente podríamos tener esos listados o esos como de tener esos índices anuales, y siempre la respuesta es que la gente que tiene cáncer no se atiende aquí, se atiende en Viña, se atiende en Santiago. Yo creo que es perfectamente posible y todas las cosas cuando hay voluntad se hacen. Pero tampoco ha habido una directriz desde el central de llevar todo este análisis. En ese aspecto sí creo que tiene que haber análisis y tiene que haber estudio, pero con respecto a lo otro tenemos harto estudio como para decir, nos falta esta norma y hay que elaborarla. El Estado le ha hecho el quite a la elaboración de esas normas y cada vez que hemos avanzado con los años, si nos damos cuenta, ha sido por una conveniencia comercial donde los países a los que le exportamos nos han puesto ciertas trabas con cumplir ciertas cosas. Lo mismo pasa en materia laboral. Y por eso hemos ido avanzando, pero no porque haya una disposición y en la mente de nuestros políticos y políticas esté la real conciencia de que primeramente tenemos que pensar en un buen desarrollo mirado hacia el futuro. Diputada Barchesi estaba levantando la mano. ¿Quiere hacer una nueva pregunta? No, disculpen, que se me había quedado levantada, ahí la bajé. Gracias por la respuesta. Ya, gracias entonces, señora Marta, y terminaremos con su exposición. Muchas gracias por asistir y esclarecernos muchas situaciones en esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperemos que esto realmente nos reporte algo, porque la verdad es que ya esta es la tercera y hasta el momento seguimos igual como partimos hace 60 años. Ya. Hasta luego. Vamos con la segunda invitada, la doctora Daniela Muñoz Ávila del FEDEPRUS y miembro de la multigremial del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. 10 minutos para su exposición, por favor. Gracias, buenos días. Me gustaría poder compartir pantalla si es posible. Traía un apoyo visual a una pequeña presentación. Está autorizada. Gracias. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve completo o se ve cortito? Se ve como corto, igual podría como agrandarlo un poquito, ¿no? Ya, eso no se ve grande. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, como ustedes saben, yo represento la voz de los funcionarios trabajadores de la multigremial del Hospital de Quintero. Muchas gracias
por la invitación, y desde ahí contextualizar que nuestro hospital atiende una población de aproximadamente 50.379 habitantes, de acuerdo a la proyección del último censo, quienes, si sumamos a la población flotante, puede llegar a veces hasta 150.000 habitantes. Dentro de nuestro hospital tenemos, para quienes lo conocen, es básicamente una casa, edificio modificado, el cual ha sido adaptado con una serie de ampliaciones, pero que lamentablemente no han respondido a un plan único. Por ende, hay una serie de falencias. Por ejemplo, es sospechoso y extraño que siendo una comuna el cual hemos tenido una serie de eventos asociados a temas respiratorios y habiendo pasado una pandemia, por lo mismo, hasta el día de hoy no podemos contar con una red de oxígeno 100% funcional, que todavía está dentro de los pendientes comprometidos desde 2018. Voy a hacer un pequeño recordatorio para también quizás responder un poco a las preguntas que se ven en esta comisión. Yo efectivamente también he participado antes de la comisión investigadora previa, de la cual algunos diputados de esta comisión se repiten, y desde ahí llama la atención que se consulte a nosotros, entre comillas, quienes estamos en otros roles, sobre ciertos mecanismos de control y de fiscalización que teóricamente provienen de ustedes también. Desde ahí, contarles que a raíz de las consultas que se dieron durante los meses de agosto y septiembre del año 2018, efectivamente, como mencionaba la presentadora anterior, se generaron una serie de recursos de protección, una serie de demandas, una serie de movimientos sociales. Nosotros también como gremios, la voz de los profesionales de la salud, y en este caso de los funcionarios y funcionarias del hospital, también hicimos lo nuestro en gestionar una serie de mejoras para tratar de hacer frente a esta crisis que es profunda y que es multifactorial también. Acá no podemos mirarlo solo desde el punto de vista, como decía la presentadora anterior, respiratorio, solo desde el aire. Hay que mirar también una serie de otros determinantes que en este caso es necesario que nos pongamos todos el mismo norte y la decisión política de avanzar resueltamente en un nuevo plan que incluya todos estos factores. Entonces, en ese año ya del 2018, obviamente 2019, 2020, etcétera, estas cosas se alargan, se dan una serie de... en este caso, nosotros iniciamos también movilizaciones como funcionarios del hospital y por ende llegamos a protocolos de acuerdo tanto con el Servicio de Salud como con el Ministerio de Salud en su momento, quienes se hicieron presentes en el hospital y firmaron una serie de compromisos que hasta el día de hoy hemos visto avanzar muy lentamente, recordando que ya han pasado 5 años a la fecha desde ese entonces. Y desde ahí, un año después aproximadamente, específicamente el 28 de mayo del 2019, aparece este larguísimo fallo de la Corte Suprema, que básicamente indica que se debe en un año tomar todas las medidas necesarias para evitar la reiteración de eventos de contaminación. Y desde ahí lo preocupante que estemos en esta comisión nuevamente con una serie de casos ya desde este año, nuevamente repitiéndose la historia. En ese entonces, en 2018, lo primero que llega como respuesta al hospital es el famoso PAME, no sé si recuerdan las fotografías, un puesto que nos colaboran desde las Fuerzas Armadas en cuanto a la infraestructura, pero con personalidad, con personas, a la final con trabajadores del mismo servicio de salud. Literalmente tuvimos que desmentir algunos saltos y traernos gente desde otros hospitales, por ejemplo el Hospital Frique, a trabajar específicamente en Quintero en ese minuto donde la capacidad del hospital estaba efectivamente superada, pero que rápidamente, a través de la coordinación interna y desde ahí destacar el compromiso de las y los funcionarios que tuvieron que convertir literalmente el hospital, que entiéndase es un hospital que tiene tanto atención primaria, entiéndase, funciona como un consultorio con atenciones diarias, con vacunas, con entrega de alimentos, con etcétera, con curaciones, pero también tiene la hospitalización y la urgencia, por donde en general ingresan estos pacientes con estos eventos agudos, y una urgencia que, para quienes la conozcan, es bastante pequeña en tamaño. Entonces, desde ahí también el colapso que se daba cuando se recibían, por ejemplo, 105 atenciones en un mismo día, 200, 300, 400, es mayúsculo, y desde ahí todo el hospital tuvo que ponerse la camiseta y generar un plan de atenciones progresivas, que es lo que hasta el día de hoy tenemos, donde para no dejar de atender todo lo demás que sigue siendo necesario, se envía un primer equipo de respuesta a la zona actualmente, y en caso de que ya se esté superando la capacidad de atención in situ y ya se requiera hospitalización, oxigenación o ya temas de cuidados mayores, se empieza a cerrar progresivamente las distintas áreas del hospital y se redistribuyen las atenciones que están ocurriendo para tratar de no suspender ninguna.
Además de aquello, y ahí llamar la atención respecto a que, por ejemplo, las estadísticas en salud efectivamente no están conversando entre sí como debiesen. Somos efectivamente, el hospital pertenece administrativamente al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entonces teóricamente es centralizado. Pero muchas de las acciones que en este caso tenemos que realizar para hacer frente a estas crisis tienen que ver con el área municipal. Se creó también a raíz de este conflicto, se aceleraron un poquitito los recursos y se construyó el hospital o sea, el consultorio CEFAM de Puchuncaví, y ahora estamos a puertas de la inauguración del CEFAM de Quintero, quienes también cuentan con su personal, y desde ahí la coordinación es desde la práctica, desde los recursos humanos, es estrecha, pero desde las cifras propiamente tal que nos permitieran hacer un seguimiento, por ejemplo, o tener mayor información para poder hacer estos cruces de información desde la salud propiamente tal, es lo que hasta el día de hoy estamos al debe. Entonces, en ese momento, efectivamente, nosotros como hospital registrábamos 1.711 consultas, mientras que los datos de la Ceremi, que concentraba en este caso a las 3 comunas desde distintos dispositivos de atención, concentraban una cantidad enorme de consultas, mientras que los registros oficiales para el seguimiento que quedaron en manos del Ministerio de Salud hablan y han hablado todo el tiempo de 1.326 seguimientos. Entonces, desde ahí, esto coincide también con lo que comentaba la compañera anterior, que la gente, muchos de los habitantes de Quintero, a raíz de estas mismas situaciones, se han ido de la zona. Entonces, también desde ahí se ha ido perdiendo el control y el seguimiento epidemiológico de estos casos que ahora viven y habitan en otros sectores y que son atendidos también por otros establecimientos de salud. Entonces, desde ahí, efectivamente, nuestra capacidad de contar con toda esa información es limitada. Y está limitada también porque, explicándoles desde lo administrativo, este hospital medio consultorio adosado, como en la gran mayoría de los hospitales, funciona en base a recursos y siempre desde la deuda hospitalaria. Entonces, desde ahí las acciones en las que tiene que estar concentrados y no puede dejar de hacer para seguir recibiendo recursos, tienen que ver también con la atención principalmente, digámoslo, primaria, más que secundaria y terciaria. O sea, no los de urgencias y de hospital, no es de medicina, sino que principalmente las curaciones de pie diabético, los cardiovasculares, la atención odontológica, etc. Por ello, desde las cifras que tenemos, a veces no coinciden lo que reporta el Ministerio del Medio Ambiente, nuestro Ministerio de Salud a nivel central, las comunidades, entre comillas, organizadas, que también están siendo parte intensa de esta coordinación, insisto, de este plan para tratar de poner frente a la crisis. Entonces, desde ahí tenemos cifras de seguimiento, donde se ha podido analizar de este universo del Ministerio, de 1.326 personas, alrededor del 100% de esas primeras consultas, pero con exámenes también básicos. Por ejemplo, se comprometió en ese entonces, lo que les contaba, el estudio epidemiológico y el estudio de metales pesados, por ejemplo, a todas esas personas. Y ese estudio se acaba de iniciar en junio de este año por parte de la Ceremi actual. Entonces no tenemos ni siquiera los resultados recién, se están haciendo los contactos para iniciar la primera etapa de ese estudio comprometido hace tantos años. Además de aquello, en esos años se inventaron sistemas de vigilancia epidemiológica donde tenemos que reportar, y desde ahí, para hacerlo más práctico, tenemos en la interna una encuesta de Google Drive asociadas al código de diagnóstico para ponerlo bien entendido, en este caso, las intoxicaciones coincidentes con lo medioambiental, que es el famoso T1059. Entonces tenemos la instrucción de reportar los síntomas, la procedencia, para tratar de concentrar esta información, cosa que se está recién estandarizando e instalando en conjunto con la Ceremi del Medio Ambiente para tratar de generar, en este caso, y ahí te contarles también que acaba de llegar al hospital, se está formando un equipo de epidemiología, porque nos acaban de soltar los recursos como servicio de salud, pero sí vienen a honorarios para poder hacer este trabajo, tomar todos esos datos y empezar a trabajar en hacer las relaciones causales y buscar, en este caso, poder acreditar con mayor evidencia la situación real, poder identificar bien cuáles son las patologías que afectan a la población, cuáles son sus causas y efectivamente qué podemos hacer en ello, no solo para tratarlo de manera recuperativa, sino que también para prevenirlas. Entonces, este estudio, como les decía, se van achicando los números. Este estudio que incluye metales pesados, una encuesta verde, que le llaman del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con el análisis de los otros factores en cuanto a contaminación medioambiental, y exámenes generales de salud que lo está realizando la Pontificia Universidad Católica,
tiene un universo a lograr de 1.200 personas. Entonces, si se fijan, de los 1.700 que partimos, más de 1.800, etcétera, se nos ha ido desapareciendo gente que ya nos va a quedar dentro de este estudio. Pero por lo menos el estudio comprometido está avanzando por lo menos ya en algo este año. Lo veníamos tratando de perseguir hace bastante tiempo. Además de aquello, se va a hacer un censo, también un estudio a toda la población que puedan a la que puedan acceder, de niños, niñas y adolescentes de las comunas tanto de Concón, Quintero y Punchuncaví, para buscar específicamente enfermedades de neurodesarrollo, de aparato respiratorio y oncológica. Este estudio está recién en fase de diseño, tiene que pasar todas las partes de solicitud de permiso, etcétera, y construirse. Entonces, probablemente lo veamos manifiesto ya en desarrollo recién el próximo año. Y este estudio está a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, entonces nosotros que somos redes asistenciales ya nos queda un poquitito más alejado de perseguir. Y por otra parte está comprometido también dentro de la vigilancia epidemiológica que debiésemos tener un estudio retrospectivo que pueda lograr comparar hacia atrás. Aquí estamos mirando la situación desde que el parque industrial y la zona lleva más de 50 años en desarrollo. Desde ahí no es nuevo escuchar, por ejemplo, los hombres verdes, contaminaciones de distintos metales que se han ido acumulando en generaciones de habitantes de esta zona, y desde ahí poder comparar efectivamente con todos los datos que corresponden para poder decir si efectivamente esta zona concentra una mayor cantidad, prevalencia de enfermedades de tal y cual tipo, y por ende requiere tal o cuales recursos específicos, y desde ahí poder afinar aquello. Todo ello, como les contaba, en proceso en este minuto y recién habiéndose reactivado a raíz, sinceramente, de lo que ocurrió ahora los primeros días de junio, donde volvimos a tener estos eventos que lamentablemente se dan todos los años y que pasaron bastante invisibilizados a raíz de la pandemia durante los últimos 2 años, pero que todos quienes hemos vivido en Quintero sabemos que cuando se dan ciertas condiciones medioambientales específicas de frío, sobre todo en el invierno, se genera una especie de techo de vidrio que no permite la ventilación del cúmulo de contaminantes que tenemos. Y desde ahí, por lo mismo, la chimenea así de grande, se requiere un programa más potente en cuanto a detener estos contaminantes y esta producción de contaminantes. Desde ahí que cambie la mirada, que fue un poco el compromiso que se nos dio ahora el 11 de junio, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio del Medio Ambiente, respecto a cambiar la mirada del plan y poder hacer... Sí, veo una mano en alto. Y poder hacer que efectivamente paren las empresas y no los colegios, porque la instrucción que habíamos tenido hasta el momento tenía que ver con suspender las actividades, entre comillas, de la vida normal, y no tanto hacia las industrias. Y a raíz de los casos que tuvimos durante estos últimos días de junio, si se fijan, estos son los datos que concentra la Seremia de Salud, que, como les decía, nos concentran a todos, independientemente de quién los haya atendido propiamente tal. Tenemos ya en 2 días más de 200 personas. Y desde ahí sabemos todos que hasta finales de agosto esta situación se mantuvo con alrededor de 700 casos, que generalmente pasan también bastante subestimados porque, como mencionaba la compañera anterior, mucha de la gente que habita en la zona se ha, en cierto sentido, acostumbrado a normalizar ciertas situaciones de salud que son complicadas. Y se lo puedo decir yo como profesional que me fui a trabajar a la zona de Quintero, que durante esos días del 2018 fue una de las que vomitó afuera del colegio como todo el resto. Eran situaciones que escapaban de cualquier otro análisis. Yo no nací en esta región y desde ahí sí podemos comentar que esto, cuando se dan estas situaciones de cúmulo, de acumulación excesiva de estos contaminantes respiratorios, las situaciones agudas se dan de manera casi inmediata y de manera bastante extraña, porque como son principalmente, responden a corrientes de aire, literalmente se da en ciertas cuadras de aquí sí y de aquí hacia allá no. Entonces, en verdad, es bastante complejo para el personal de salud poder hacer frente a esta situación sin tener claridad de exactamente a qué contaminantes propiamente tal nos estamos enfrentando, tema que también está sumamente pendiente. Efectivamente están los estudios que muestran que tanto la zona de Concón, Quintero, Punchucaví y todo alrededor tiene una cantidad de metales pesados acumulados tanto en sus suelos, en sus aguas, en el aire, en las viviendas, en las pinturas de las mismas casas, que claro, cuando por ejemplo pasa un camión, algo que se mueva,
y se remueve, vuelve a caer, entonces se dan situaciones dermatológicas, el tema oftalmológico que también pasa sumamente invisibilizado, donde por el exceso de ácido sulfúrico que se mezcla y que se transforma en eso propiamente tal, al mezclarse con nuestras mucosas húmedas, con el agua de nuestro cuerpo, quema. Entonces desde ahí las personas de esta zona sufren muchos temas gastrointestinales, por ejemplo, que pasan sumamente desapercibidos y que no están asociados propiamente tal a estos eventos de contaminación porque ha faltado también los registros y desde ahí, lamentablemente, como les explicaba, en nuestro contexto de funcionarios de salud, no está en nuestras manos poder hacer ese trabajo, porque tenemos cargos específicos contratados, como les decía, que funcionan en base a la programación hospitalaria, que tiene que ver con responder a situaciones de tratamiento concretas, y desde ahí no queda espacio y no quedan recursos para poder hacer este trabajo como corresponde. Entonces, desde ahí tenemos muchas promesas. Nos sentimos, yo creo que igual que todos los que han expuesto en esta comisión el último año, que ya, claro, tercero y esfuerzo en la comisión, se nos prometen muchas cosas, pero los avances concretos no llegan. No se ve esa definición seria de paralizar las industrias o, como se ha comentado hasta el cansancio, aquí es sumamente claro que hay que hacer los esfuerzos en cumplir la normativa medioambiental. Primero que todo, en crear una buena normativa medioambiental que sea protectora de la salud de los habitantes de la zona. Entender también el fenómeno multicausal del tema de la gente que está ahí está en resistencia, porque efectivamente está convencida de quedarse ahí, tiene su vida armada y desde ahí como Estado tenemos que hacer el esfuerzo para protegerles y para resguardar su salud. Entonces desde ahí claramente hay inversiones importantes que hacer y decisiones claras que tomar, por ejemplo como el cierre de ventanas, pero hay que hacerlas bien y hay que hacerlas en conversación con la comunidad y con quienes trabajamos en la zona. Desde ahí miramos con muy buenos ojos esta definición de que paren las industrias y no los colegios y que durante junio y julio, bueno, y agosto, se hayan tomado la cantidad de determinaciones de paralizar el trabajo propiamente tal productivo para disminuir las emisiones de contaminantes. Y desde ahí necesitamos que se concreten los otros promesas que nos han dejado a raíz de esta, insisto, de este permanente plan de ataque contra las situaciones de crisis medioambiental, que sinceramente no es que nos sorprendan, porque ya hemos aprendido que todos los años, en invierno, con cierto frío, se van a dar. Entonces, desde ahí ya hemos tomado ciertos planes de resguardo nosotros, pero necesitamos sí que se avance, por ejemplo, en las capacitaciones respecto a contaminación medioambiental al personal que está llegando al hospital y también al personal que ha ido quedando, que sean actuales y que vayan cada vez más precisas respecto a la situación particular de esta zona. También que estas capacitaciones avancen a los establecimientos educacionales. Requerimos este apoyo de la comunidad para responder rápidamente a la emergencia y entender también cómo nos podemos colaborar en ir generando la información requerida para poder buscar mejores soluciones. Y desde ahí, lo que les comentaba hace un rato, tenemos un equipo de epidemiología de trabajo en terreno que implica un médico 44 horas, una enfermera y un TENS, pero son cargos honorarios dados por el Servicio de Salud. Entonces, la inestabilidad laboral que eso conlleva, imagínense en el contexto de, no es atractivo para el profesional, para el personal capacitado, para el médico especialista, ir a trabajar a una zona donde no se sabe qué efectivamente te está contaminando, donde los datos en macro muestran claramente que hay mayor cantidad de enfermedades y de situaciones agudas específicas. Entonces desde ahí, si el trabajo o tu condición de trabajo te está poniendo en riesgo, porque de eso estamos hablando, obviamente con el mismo sueldo, con la misma remuneración, con las mismas condiciones laborales que el resto del servicio de salud, o a veces hasta menores que, por ejemplo, en el Hospital Frique, no es atractivo para nadie venirse a trabajar para acá. Entonces, desde ahí que más encima el cargo ofrecido sea a honorarios, también nos complica poder llenar esos puestos. Nos ha pasado mucho que, si bien están los cargos, por ejemplo, para médicos especialistas disponibles, nos ha costado muchísimo poder llenarlos. Nos ha costado muchísimo que la gente que llegue se quede efectivamente en esos cargos porque efectivamente la remuneración es muy baja. Entonces, desde ahí también, como voz de los funcionarios, necesitamos solicitar que se reconozca este esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que están entregando parte de su vida, una parte que no sabemos ni siquiera cómo calcular, pero también en un reconocimiento específico, que en este caso podría ser con una mejora de grados, una mejora de remuneraciones, una bonificación por zona de sacrificio, etc.
Tengo que dejarlo puesto aquí aprovechando el espacio. Además, dentro de los compromisos que la Seremía de Salud, a mezclas con Medio Ambiente, nos ha dejado y que estamos a la espera de que se concreten, tienen que ver con la instalación de 3 dispositivos sanitarios específicos para reparar el daño crónico a las personas afectadas. Entonces, supuestamente debiesen construirnos centros para trastornos del espectro autista, enfermedades asociadas a intoxicación por metales pesados, cesación de hábito tabáquico y prevención y detección precoz del cáncer, lo cual esperamos también se concreten a la brevedad. Y en una de esas vayan de la mano con la construcción del hospital de mediana complejidad de Quintero, que también fue una gestión que tuvimos que hacer como gremios y con mucha colaboración de parte de la comunidad para solicitar también los recursos necesarios para poder hacer frente a esta crisis. Desde ahí requerimos también urgente el aumento del per cápita para la zona afectada, entiéndase cuánto hay por cabeza en la parte APS y también poder destinar recursos financieros concretos para el gasto medioambiental. Y desde ahí precisarles que tenemos requerimientos específicos de esta crisis, que, insisto, son aparte de los recursos que normalmente destinamos como hospital, donde estamos todavía pendientes con los compromisos anteriores con cargos para la planta administrativa. Tenemos, como les decía, mucha gente a honorarios, empresas externas haciéndose cargo responsablemente de entregar las atenciones de salud de la población y desde ahí tenemos un conflicto en la interna desde lo organizacional. Necesitamos darle también seguridad a este personal que trabaja ahí desde su ámbito laboral. Para el área de medicina, entiéndase donde se hospitaliza la gente, necesitamos 4 enfermeras porque tenemos que montar un sistema de cuarto turno. Necesitamos un test de apoyo diurno, necesitamos auxiliares de servicio para poder completar el cuarto turno, un administrativo y un kinesiólogo. Necesitamos apoyo en personal para traslado, para la ambulancia que se comenta de que logramos conseguir, que de hecho la comunidad logró conseguir mediante proyectos, nos donaron ambulancias, nos han donado implementación, nos han donado el mismo laboratorio de PCR, etcétera, pero todo esto no viene con el personal y eso lo tiene que poner el Servicio de Salud. Entonces desde ahí requerimos también el apoyo para poder vestir con el personal adecuado esta infraestructura que ha ido llegando de a poco. Necesitamos auxiliares de servicio para esta ambulancia, necesitamos administrativos para poder coordinar este personal y también nuevos kinesiólogos, necesitamos quien se encargue también de la mantención de estos equipos y equipamientos que han ido llegando. Y eso literalmente siendo un hospital aún de baja complejidad que funciona, insisto, en una lógica muy de consultorio de usado y hospital básico, no tiene y no cuenta con ese tipo de personal. Y nuevamente, insisto, no es atractivo para un personal así de especializado ir a trabajar a Quintero por un grado, por ejemplo, de inicio. Un grado 16 en los líquidos son alrededor de 800.000 pesos. Entonces, desde ahí, imagínense. Requerimos también encargada de participación social para que también nos ayude a hacer que estos proyectos lleguen a puerto y que se comprenda también la bajada de todas estas iniciativas que, insisto, van por etapas y lamentablemente sufrimos también mucho del reclamo de la comunidad en acciones a veces hasta que rayan en la violencia por la desesperación de verse y de ver a su gente en condiciones complejas de salud sin tener una respuesta clara de qué vamos a hacer, porque sinceramente, y ahí tengo que ser transparente con ustedes, nuestro formulario de síntomas y nuestro al final formulario DAO de atención básicamente apunta a entregar paracetamol e ibuprofeno. No tenemos mayores tampoco herramientas de lo normal porque no tenemos tampoco claridad de qué exactamente está provocando el tema y tampoco un seguimiento con cada uno de esos pacientes ni la infraestructura coordinada para poder hacer in situ en ese minuto toda la batería de exámenes que nos gustaría poder llegar a hacer. Entonces, desde ahí hay mucho que implementar aún. Para el mismo equipo exclusivo de contingencia ambiental, que desde ahí es un tremendo avance, pero no lo tenemos, como les decía, formalmente resuelto y a la final, con los recursos que hay, terminan siendo médicos general de zona recientemente titulados y desde ahí también tenemos una falencia técnica que se trata de solventar con los especialistas, pero especialistas que, como les contaban, rotan mucho. Entonces, desde ahí andamos buscando estrategias para tratar de mantener, entre comillas, a estos
especialistas en la red y que no se nos escape ese recurso humano. Médico internista, médico familiar, ginecología, que son demandas también que la misma comunidad ha levantado con fuerza, siendo los requerimientos que también se han coordinado a través de las distintas organizaciones que tenemos en la zona. Por otro lado, existe un área totalmente invisibilizada que tiene que ver con la salud mental de la población en la zona. Desde ahí es sumamente grave que no tengamos como, primero que todo, como Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, ningún dispositivo de salud propiamente tal, de salud mental, que pueda hacer frente a hospitalizaciones. Y desde ahí se ve enfrentado, por ejemplo, en este mismo recinto, condiciones de salud mental a veces difíciles de manejar, donde también hay, por ejemplo, drogadicción, otros temas sociales, psicosociales, a veces que en el poquito espacio que, insisto, tenemos como hospital, hacen mucho más difícil también hacer frente a estos distintos planes de acción. Entonces, desde ahí también requerimos compromisos claros respecto a poder avanzar en estos dispositivos, en dar respuesta a la comunidad, en este otro tipo también de atenciones, que si bien no es la salud física, sí no podemos seguir desconociendo la salud emocional. O sea, es sumamente estresante para todo el mundo, quien vive y trabaja en la zona, vivir en este tipo de condiciones, donde no se sabe sinceramente cómo vas a despertar. Desde ahí tenemos también, con el tema de la pandemia, etcétera, una serie de temas pendientes respecto a infraestructura, y desde ahí contarles que se tomaron 4 principales decisiones respecto al Hospital de Quintero. Una de esas, que está avanzando, pero está avanzando muy lentamente porque está en construcción recién, del proyecto, entiéndase, de la cartera de prestaciones que el hospital va a tener, y desde ahí recién viene el proyecto de la infraestructura, y desde ahí recién las autorizaciones por el Ministerio. Entonces estamos recién en una etapa sumamente inicial del proyecto de mediana complejidad para el Hospital de Quintero. Entonces desde ahí, sinceramente, no vemos para cuándo, conociendo más encima el retraso que se da en la construcción de hospitales públicos, efectivamente lo pudiéramos contar con él. Entonces, mientras tanto, vamos a tener que seguir funcionando con el recinto que tenemos, y desde ahí, por ejemplo, una de las principales falencias hoy, y que se nos corta la luz a diario, es el sistema eléctrico, que no da abasto hoy, y desde ahí el proyecto de normalización no es menor en cuanto a recursos económicos. Entonces desde ahí requerimos decisiones claras, y donde lamentablemente los recursos son compartidos con el resto de la red hospitalaria, que está bastante compleja, que está bastante al debe, sobre todo en estos proyectos de infraestructura, de remodelización y de mantención. Asimismo, por ejemplo, estamos al debe con contar con filtros HEPA para el tema de impedir otras situaciones, sobre todo estilo pandemia. También problemas de el sector sanitario, me refiero a alcantarillado, que está pendiente, que también requiere recursos económicos específicos. La reparación, por ejemplo, de las puertas del servicio de urgencia, la reparación de los botones de pánico, que claro, como les decía, hay temas de agresiones al personal, y desde ahí no estamos cumpliendo tampoco con ello hacia nuestro usuario interno, que también tenemos que cuidar para que pueda estar en buenas condiciones para dar la atención al usuario externo. No tenemos, por ejemplo, calefón en el servicio de urgencias. Entonces, efectivamente, la gente en medicina se baña con agua helada. Hay que estar calentando agua con hervidores a veces. Entonces, se dan una serie de falencias a distintos niveles, donde requerimos, en este caso, que se ponga detrás el recurso, detrás de los compromisos y las promesas que hemos tenido. En conclusión, tenemos estudios internacionales diversos que han demostrado que tenemos ciertos tipos de contaminantes que aumentan riesgos de cáncer, que hay una serie de factores inflamatorios que podrían generar un mayor número de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades pulmonares, de patologías respiratorias, de asma, de EPOC, y asimismo una serie de problemas degenerativos, neurodegenerativos, que ni siquiera somos capaces de visualizar hoy. Y desde ahí, como les contaba, puede existir además un subdiagnóstico de patologías que se confunden, por ejemplo, con rinitis alérgica, con asma, entre otras, y temas dermatológicos que en este caso sí responden a una contaminación medioambiental. Entonces, por ello, es importante seguir fortaleciendo estas atenciones y lo que nosotros podamos hacer como personal de salud, dando un enfoque, primero que todo, integral, que deje de mirar las cosas parcializadamente y que pueda hacer frente a la crisis de manera conjunta, con un enfoque biopsicosocial, no ignorando el área mental, y sobre todo entregar los recursos, tanto en infraestructura, en capacitación y en personal, acordes a este desafío, dando el reconocimiento al personal de salud que, como les decía, entrega la camiseta. En particular de ustedes, parlamentarios, sí requerimos que
pongan ojo en aumentar las regularizaciones y fiscalizaciones, que se actualicen las normas de acuerdo a la OMS. Es efectivo que no tenemos normas claras y normas buenas, protectoras propiamente tal para las personas de esta zona. Entonces, desde ahí hay un trabajo pendiente que hacer. Endurecer también las medidas de control y sanción, exigiendo la aprobación de funcionamiento a las empresas que hoy día están. Y desde ahí pedirle su colaboración también en impulsar proyectos que vayan y apunten al reconocimiento concreto en cuanto a remuneraciones u otras condiciones laborales para el personal de salud a quienes representen. Voy a dejar de compartir. Terminó su exposición. Gracias por la presentación, doctora Muñoz. Vamos a hacer preguntas a los diputados si tienen alguna consulta. ¿Diputada tiene alguna consulta? No tengo consulta. El diputado Lilayú tiene una pregunta. Señora Presidenta, ¿me escucha, cierto? Sí. Sí. Bueno, yo felicitar a los expositores por el intermedio suyo, Presidenta, pero a mí hay cosas que realmente como médico a mí me llama mucho la atención. Decirle a la doctora, bueno, ella hizo una exposición de lo que es la falencia que falta, y yo creo que eso en todo Chile, y está bien, médico, etcétera. Evidentemente ningún médico, ningún funcionario de la salud va a ir a trabajar en una zona contaminada, pero a mí me llama la atención mucho que ella, en el fondo no hay claridad de los elementos contaminantes, es decir, sabemos que hay elementos contaminantes, que hay que pasar, pero en general no hay un diagnóstico. A eso es lo que voy. A mí me parece tremendamente, yo diría decepcionante, o no sé cómo decirlo, que no hay una claridad de las enfermedades que en este momento se estén produciendo. Porque esto ya no es de este gobierno, ni el gobierno pasado, ni el antepasado, esto viene de hace muchos años, y ya el Servicio de Salud debiera tener la película clara. Yo les quiero contar que yo soy diputado de Osorno, donde hay un aumento de la contaminación por el MP3, que es el material particulado más finito, perdón, MP5, que se va al alvéolo, y eso produce enfermedades broncopulmonares, qué sé yo, y todos hablaban de la bronquitis, pero la verdad es que yo hice una cosa muy simple. Yo soy cirujano, cardiovascular, y solamente hice una pregunta a mis colegas que eran nefrólogos, les pregunté si habían notado un aumento de los cánceres al riñón, los cánceres a la vía urinaria, a vesicales, a la vejiga, y efectivamente aumentaron un 100%. Es decir, una cosa uno lo puede hacer muy sencillo, es decir, a mí me llama mucho la atención, señora Presidenta, de que en este momento el Servicio de Salud no tenga claro qué enfermedades hay. La doctora dijo, bueno, los cánceres, claramente hay, habló latamente la doctora en el sentido de decir los cuadros agudos. Los cuadros agudos lo podemos saber, ¿cierto? Ella habló de los vómitos, los cuadros pulmonares, pero a mí me preocupa la parte crónica. Y la parte crónica tiene que tener el Servicio de Salud ¿cómo se llama? No sé cómo se llamará el Servicio de Salud de la región ahí de Valparaíso, ¿cierto? Claro, tienen que tener claro el aumento, ¿cierto? O con algunas zonas muy parecidas, cuántos cánceres al riñón tiene, cuántos cánceres a la vejiga tiene, cuántos cánceres pulmonares tiene, eso está claro. Enfermedades neurológicas, tienen que tener claro, son materiales pesados que se van, todos sabemos que eso alteran la parte del sensorio, tienen que tener la película clara neurológicamente, eso debe estar los datos. Por lo tanto, yo quiero solicitarle a usted, señora Presidenta, a usted, señora Presidenta, que se oficie, que se pueda oficiar al Servicio de Salud o al Ministerio de Salud, claramente los datos que hay en relación a estas enfermedades crónicas que a mí me preocupan, los cánceres, etcétera, porque hay que oficiar y saber dónde estamos parados. Porque la doctora está pidiendo, efectivamente, yo no me voy a poner a eso, tiene que tener más médicos, más, pero eso tenemos que hacer diagnóstico, porque aquí tenemos dos causas, y perdónenme, yo soy muy simple para decirlo, o se va la industria o se va la gente. Yo soy de Chuquicamata, soy de la zona norte, cuando Chuquicamata contaminó toda esa zona ¿y qué es lo que hizo Chuquicamata como empresa? Siguió trabajando ahí mismo porque el cobre estaba ahí y trasladó todo lo que era la población de Chuquicamata, todo a Calama, a 20 kilómetros de distancia. Aquí hay dos posiciones, yo no le veo más. Y por último, señora Presidenta, le voy a dar ojalá una idea a la doctora. Estos estudios que se están haciendo, que a mí me llama mucho la atención, que esto viene de bastante tiempo, no estén los resultados en sangre, debieran hacerse algunos estudios, señora Presidenta, a nivel de los animales. Yo todos los estudios que se están haciendo acá en relación al ser humano,
hay un protocolo que se demora bastante tiempo, pero los animales, un perro, un gato, se mueven por diferentes partes. ¿Qué mejor un animal que anda por todos lados y tiene una vida más corta? Por lo tanto, ¿cómo se llama? La aparición de cáncer, la aparición de enfermedades tumorales debe ser más rápido. Así que yo creo que habría que hacer un estudio y conversar con los veterinarios de esa zona. Y ahí ustedes van a poder saber realmente qué tipo de cánceres más rápidos son. Esas son ideas. Felicitar nomás ¿cómo se llama? A la doctora y a la señora que expuso antes. Lamento mucho lo que está pasando en esa zona, que le llamen zona de sacrificio. Lamentablemente, cuando uno de sacrificio son personas humanas, y en ese sentido no puede ser insostenible que un país que queremos ser moderno en estos momentos esté sucediendo eso. Así que, y esto no viene de este gobierno, ni del otro, del pasado, esto ya viene hace bastante tiempo, desde que yo estudiaba medicina en la Universidad Católica, y 40 años que yo escucho que está contaminado. Entonces me parece muy, muy extraño y como Estado indolente. Quiero pedir nomás reactivar los resultados que tiene que tener el Servicio de Salud de esa zona. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. ¿Quiere argumentar algo, doctora Muñoz? Agradecerle al diputado la sugerencia de los veterinarios. Sinceramente no se me había ocurrido. Y desde ahí, claro, reforzar las palabras del diputado respecto a que es efectivo que necesitamos, como les decía, voluntad política aquí para cambiar las cosas. Súper de acuerdo con las palabras del diputado, y desde ahí también llama la atención. Insisto, estudios hay, pero no se han utilizado como necesitamos que se hagan. Y como les decía, tenemos el problema también de que quienes estamos contratados para el hospital dentro del recurso humano del Servicio de Salud, no tenemos espacio para poder hacer ese estudio. Entonces desde ahí se requiere fortalecer esos equipos específicos que, como les decía, hoy día existen a honorarios en el servicio como un esfuerzo particular. Entonces desde ahí hay que ponerse la camiseta mejor para poder considerar a este equipo humano dentro de los recursos, entre comillas, estables del hospital, y no en este tema tan puntual. Gracias. Ahora le pasamos la palabra a la diputada Bello, y quiere hacer algunas consultas. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestras dos invitadas, muy agradecida por sus palabras. Creo que cada lunes que estamos acá vamos juntando más antecedentes. Lamentable sí es que haya existido otra comisión investigadora y nuevamente estemos en esto. Yo quiero precisar dos cosas solamente, una con respecto a la preocupación en torno a la salud mental. Entiendo que el COSAM, que está destinado para las habitantes, mujeres y hombres de Quintero Puchuncaví, es el que está en Concón. Efectivamente debiésemos entonces ahí tomar otras salvedades, porque muchas veces hablamos de las consecuencias que es vivir en una zona de sacrificio o con estas intoxicaciones masivas, y solo nos estamos preocupando de la salud física, más no de la salud mental y de lo que conlleva o el estigma que conlleva vivir en una zona de sacrificio. Creo que también la preocupación de la salud tiene que permear la salud mental. Hoy día estamos viviendo una crisis de salud mental sin precedentes, anterior y posterior a una pandemia, así es que ahí creo que también es muy interesante el antecedente que nos explica la doctora respecto a lo insatisfactorio que estaría haciendo para la población. Y solo un comentario tanto por lo que nos comentaba Marta Aravena y también la doctora, es que en junio de este año, junto a otros diputados, generamos un proyecto de resolución para solicitar al presidente de la República la dictación de nuevas normas de calidad ambiental atmosféricas y la homologación de la homologación de las normas OMS, porque creemos que es fundamental y es importante. Ahí creo que vamos a tener que seguir pujando, tanto quienes firmamos este proyecto de resolución, pero también esta comisión, para que sea audible para el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque creemos que es urgente. Ya aquí hay dos invitadas que nos hacen la misma aseveración, así es que ahí disponible para poder seguir insistiendo en esta dictación de nuevas normas y la homologación de las normas OMS, porque creemos que es fundamental, porque como bien dicen las invitadas, tenemos una carencia con respecto a los suelos. Muchas gracias.
Gracias, diputada. No sé si quiere agregar algo la doctora Muñoz. No, muchas gracias. Ya, gracias, doctora Muñoz, por la exposición. Le voy a solicitar que lo que no ha expuesto lo haga llegar a la comisión, el texto de la exposición. Y usted habló de un estudio que se habría comenzado en junio de este año por la Seremi de Salud. ¿Usted conoce el cronograma de conclusiones de ese estudio o no tiene mayor conocimiento? No en las fechas, como les decía, quedó en manos de la Subsecretaría de Salud Pública, entonces les sugiero que le consulten a la Seremi propiamente tal, por ello, por el cronograma. Ya, gracias. Presidenta, disculpa, ahí podríamos pedir un oficio a la Seremía de Salud de nuestra región, porque yo también soy diputada de la región de Valparaíso, en particular del Distrito 6. Ahí podríamos oficiar para conocer ese cronograma, creo que sería importante. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Bueno, habiendo concluido, vamos a darle las gracias a la doctora Muñoz por esta exposición y reitero que nos haga llegar el texto de la exposición aquí a la comisión, y ha sido muy enclarecedora, nos ha dado muchos puntos a ver en esta sesión, así que muchas gracias, doctora. Para continuar con los otros invitados, que tenga buen día. Continuando con las exposiciones, a continuación, la profesora del programa 4 a 7 de la Municipalidad de Quintero, señora Dayana Cisternas Belmar, tiene 10 minutos para exponer. ¿Se escucha bien? Perfecto. Hola, buenos días a todos. Envíale un saludo también cariñoso a Marta, gran luchadora social de la comuna vecina de Puchuncaví, Carol Romo, otra profesora también de Puchuncaví. Qué lindo encontrarnos en esta instancia, pero qué triste también a la vez seguir con lo mismo que hemos llevado durante tantos años. Felicitar a la doctora, excelente exposición. También saqué algunos pantallazos de su exposición y para poder verlo después con otros vecinos. Bueno, primero darle las gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Dayana, soy nacida acá en Quintero hace 38 años. Soy profesora, monitora del programa 4.7, como ya mencionaron, y recientemente titulada de técnico jurídico. Quiero partir contándoles cuál es mi labor, ¿cierto? En mi área laboral acá. Soy parte de un equipo de 6 profesionales, monitores y profesores, inspectoras, auxiliares, que trabajamos en un programa que es una extensión horaria después de la jornada escolar. Acá en los colegios con extensión finalizan 20 para las 4 de la tarde, y nuestro programa se llama de 4 a 7 porque empieza a las 4 de la tarde y termina a las 7 de la tarde, y va enfocado en ayuda directa a las mujeres que tienen menores, tienen el cuidado personal de menores, ya sean hijos, nietos, sobrinos, y que estas mujeres necesitan trabajar, salir al campo laboral, y no tienen quien le cuide los menores, los niños, las niñas, y nosotros los tenemos en esta extensión horaria hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos niños de 6 a 13 años, ¿ya? Niños y niñas de 6 a 13 años funcionan en una escuela municipal de acá de Quintero, y llegan niños de todos los establecimientos de la comuna a uno en particular, en donde nos juntamos todos. Así que en la misma escuela, el mismo programa, tenemos niños de todos los colegios de Quintero de distintas edades. Bueno, mira, la verdad es que mi exposición se acortó bastante, porque creo que las expositoras antes mencionadas que ya hablaron, creo que lo dijeron casi todo. No quiero redundar más en el tema. Pero creo que mi participación el día de hoy tiene como nexo el de que soy profesora y trabajo diario con el grupo mayormente afectado por la contaminación, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado también se liga a que pertenezco a movimientos ambientales de acá de la zona
desde el 2014 aproximadamente, cuando levantamos el movimiento ciudadano Salvemos Quintero, que fue a raíz de uno de los grandes derrames de hidrocarburo que ocurrió el 24 de septiembre del 2014. Siento que ahí, bueno, afectó toda nuestra bahía a la flora y fauna marina. Para seguir, el 29 de agosto me enteré por redes sociales que se había realizado la primera sesión presencial en Quintero de esta comisión. Si no hubiese sido por redes sociales, no hubiésemos tenido idea. Creo que muy pocos vecinos nos enteramos, al igual que la presentación del 12 de septiembre de la nueva red de monitoreo de calidad de aire, donde estuvo invitado DAEM, de acá de Quintero, y algunos miembros de la comunidad educativa. Al menos mi equipo, como programa de gobierno y programa municipal, no tuvimos ninguna información sobre el tema. No supimos de esa actividad, no se nos informó qué pasó, qué salió del resultado, nada de eso. Busqué por redes sociales y tuve la información de que, bueno, hubiese sido importante también abrir a la comunidad esa actividad, porque muchos de los vecinos estaban interesados en el tema. Sobre todo tomando en cuenta que para poner el nuevo instrumento público en marcha, se está realizando una consulta ciudadana en una página web del ministerio para hacer las observaciones y tener las respuestas necesarias con el fin de construir un diseño de red que sea transparente e inmediato de la calidad de aire, y que, recalco, me llamó mucho la atención, que la fecha estimada para este proyecto es para fines del periodo del próximo año, o sea que podría ser fácil el resultado de estos monitores para Navidad del 2023, más de un año. La verdad es que, como les vuelvo a recalcar, tenía mucho texto que decirles, pero creo que la doctora y Marta han dicho bastante de lo que todos pensamos. El 2018, el académico y doctor en química Waldo Quirós dio una lapidaria entrevista en El Mercurio, en donde el título decía que esta generación no tiene esperanza de un medio ambiente saludable, aunque cierre las empresas. Entonces ahí me pregunto, ¿cómo no tener rabia? ¿Cómo no tener impotencia? ¿Cómo no tener pena? ¿Cómo no tener miedo? ¿Cierto? Si un científico o un químico nos dice eso, ¿cierto? Ayer por la tarde le escribí a mis amigos profesores de distintas escuelas y colegios de acá de Quintero, para que pudieran enviar algunas palabras que yo pudiera expresar en nombre de ellos, ¿cierto? Les conté que hoy día tenía esta exposición y les dije, cuéntenme su experiencia para yo poder también relatarla. No quiero hacer solo desde mi punto personal, quiero expresar también lo que ustedes sienten como profesores de otros establecimientos. Y todos sentíamos lo mismo. Teníamos impotencia, teníamos rabia, teníamos pena y teníamos miedo. Eso fue lo que más se repitió en todo lo que conversamos. Nos dimos cuenta que no existe un medio oficial o de inmediata comunicación de emergencia que nos dé un previo aviso de lo que puede pasar cuando el aire acá, entre comillas, está malo. Nosotros como profesores acá no tenemos un medio que nos diga, oye, a tal hora tuvimos un pic de tal gas, de azufre, de no sé, de alguno de los gases que nos llegan acá, que los lanzan siempre en la madrugada, 5 de la mañana, entre 3 y 5 de la mañana. No tenemos un medio oficial que canalice esto y nos diga a todos los colegios, a todos los profesores, a un horario temprano, que nos diga, antes de que los niños entren a las 8 de la mañana, nos informen de que el aire, vuelvo a decir entre comillas, el aire es el que está malo, y que el pimponeo del viento hoy ya nos juega en contra, y evitemos tal vez enviar a nuestros niños, niñas, adolescentes a clase. Entonces, ¿dónde viene el problema? Como yo le expliqué, mi programa al que yo pertenezco es una jornada escolar que se extiende después del colegio, cuando los niños ya se van a la casa. Nosotros estamos con los niños y niñas de 6 a 13 años, de las mamás que están trabajando, de mujeres que están trabajando. La mayoría son mujeres sin apoyo parental, sin pareja, mujeres jefas de hogar a cargo de menores que tienen que salir a trabajar. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo creen ustedes que se sienten ellas cuando nosotros estamos en clases y vemos que empiezan a enfermarse los niños? Y los niños, como dijo la doctora, cosas tan simples como de repente, claro, que les afecte el ácido en las mucosas. Entonces los niños están con una conjuntivitis así severa, están con la nariz rota, están con problemas de gastritis,
Y nosotros sabemos qué es esto, pero los aguantamos ahí hasta las 7 de la tarde en la sala. Le ponemos al tanto de las mamás, a las usuarias que tenemos en el programa, de que el niño se siente mal. Y la mamá lo único que nos dice: tía, aguántamelo hasta las 7 hasta que yo llegue del trabajo a buscarlo, de seguro debe ser el aire. Son cosas que tenemos normalizadas, tristemente normalizadas. Si nuestro programa empieza a las 4 de la tarde, ¿qué pasa cuando en las escuelas a las 10, 11 de la mañana los niños ya han respirado toda la mañana el veneno que nos cae acá, que al final es veneno? Y a nosotros nos llaman y dicen: equipo 47, ustedes no van a poder ejecutar el programa a la tarde porque en una hora tenemos que tener a todos los niños fuera del establecimiento y en sus casas, porque el aire está malo y hay muchos niños intoxicados. Nosotros tenemos que salir de nuestras casas y turnarnos. Por el WhatsApp del equipo nos mandamos mensajes. ¿Quién es el que está más cerca de la escuela para que pueda ir a llamar a las mamás que salgan del trabajo y vayan a buscar a los niños? Entonces nosotros tenemos que llamar mamá por mamá. Tenemos 75 niños en la matriz. Tenemos 75 niños con sus respectivas familias y tenemos que llamar una por una y decirle: mamita, ¿sabe qué? Cayó una nube de azufre, cayó una nube de no sé qué veneno, el niño está mal, está vomitando, tiene muchas náuseas, véngase al tiro a buscarlo, que tenemos que cerrar la escuela, no podemos seguir haciendo clases. Hay una reacción en cadena que es un desastre. Nosotros tenemos que salir a llamar a las mamás, los profesores, los otros tienen que estar viendo a los niños en la sala. Las enfermeras una enfermera por establecimiento tiene que hacerse cargo de los niños que están un poco más delicados. Los otros profesores encerrarlos en el comedor, poner las colchonetas de educación física para que los niños puedan descansar, encerrar a los otros en la sala, en plena pandemia, con crisis respiratoria. Imagínate, ¿qué protocolos sabemos nosotros? ¿Cuál tenemos que utilizar si nos dicen abran ventanas, abran las puertas, ventilen las salas por el COVID? Pero nosotros queremos tenerlas cerradas, queremos tener lo más hermético posible a los niños porque lo que hace mal acá es el aire. Entonces, en plena pandemia, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? O ventilamos la sala por el COVID o cerramos las ventanas por el veneno que nos cae de las empresas. Es una reacción en cadena que se desata y que la más afectada, claro, acá físicamente son los niños, porque son los que están, como decía la doctora, es un sistema muy raro acá como nos juega estas intoxicaciones, porque nosotros sabemos que los primeros colegios en caer son los que están en la parte del centro, que es el liceo, y el que está en la parte más alta del cerro, al lado norte, que es el colegio Alonso, porque están en altura, entonces las nubes llegan al tiro por ahí. Nosotros tenemos que llamar a las mamás y ellas tienen que dejar sus trabajos, salir corriendo vueltas locas, ver cómo llegar a Quintero, las que trabajan fuera de la comuna, quién le va a retirar al niño, niños que están llorando porque se sienten mal y las mamás no llegan. Empiezan a llegar las ambulancias, empiezan a llegar los bomberos, empieza a llegar el personal de salud, al cual me saco el sombrero porque yo no sé cómo se multiplican todos los profesionales para llegar y dar a cabo, o sea, y dar abasto para todas las situaciones de emergencia que se presentan en los establecimientos. No solo los niños y las niñas son los afectados, también toca la doctora un tema muy importante que es el problema psicológico, ¿cierto? La salud mental que estamos viviendo nosotros como adultos, como profesores, estoy hablando como profesores adultos, que nosotros vemos como los chicos día a día se nos van enfermando. Entonces, yo como tengo a un niño de las 8 de la mañana en una escuela, encerrado hasta las 7 de la tarde, que es el programa que tiene la salida más tarde, estos son los últimos que salen a las 7 de la tarde con nosotros, ¿cómo le digo yo a un niño, a una niña, que no salga a jugar, que no juegue a la pelota, que no haga deporte, porque el aire está malo? O sea, es como que si el aire fuera el malo. Él es el personaje malo del cuento. ¿Cómo le digo a los chicos que se queden hasta las 7 de la tarde encerrados en la sala de clase? Nosotros desde el 2018, cuando fue uno de los envenenamientos masivos, que la doctora dijo, había un catastro, creo, de 1.700. Les aseguro que son muchos más, porque se fueron a tratar afuera y otros directamente ni siquiera fueron al hospital porque los pobres en el hospital no daban abasto y de hecho la Fuerza Aérea armó hospitales de campaña afuera en carpas y ahí tenía la gente enferma. Entonces los adultos no fuimos nosotros enfermos, intoxicados, no estamos en ese catastro, somos mucho más. Pero la única solución que tenemos en el 2018 fueron purificadores de aire que se instalaron en las salas de clase. Son purificadores de aire que son para domicilio, para casa, para hogar, para cuando yo sacudo una alfombra, sacudo los muebles y sale polvo. Para eso son los purificadores de aire, para material particulado, MP5, MP3, como dijo recién un diputado.
pero no son purificadores de aire que me filtren el azufre, el arsénico, el cadmio, el plomo que nos cae a diario acá. Y no solo por aire, porque acá también está afectada la tierra, está afectado el mar con los constantes derrames de hidrocarburos, con los varamientos de carbón de las termoeléctricas. Entonces, ¿qué hago yo como profe? Y hablo en nombre de todos los otros profesores de la comuna, tanto de Quintero como Puchuncaví. ¿Cómo le digo al niño, sabe qué? Enciérrate. Para tu vida, porque las empresas no van a parar. Esto va a seguir así. Esto ha seguido así por mucho tiempo. Desde que yo era chica, esto ha sido así. Entonces, ¿qué hago yo como adulta? Lo encierro. Le tengo que dejar, de entregar, como me dijo ayer una colega, unidades básicas de aprendizaje. Los niños tienen que pararla y cambiar. Queda todo dependiendo de cómo esté el día, la calidad del aire, si se pueden hacer o no las clases. Creo que en junio fue cierto las últimas intoxicaciones que fueron masivas. Nosotros tuvimos como 2 semanas parados sin poder hacer clases. Llegábamos al colegio y los niños se sentían mal y teníamos que llamar a las mamás para que se fueran. Tuvimos 2 semanas así y va a seguir pasando. Y estas mesas y estas reuniones, si bien se agradece la intención que tienen, las venimos escuchando hace muchos años, muchos años. Al menos ahora se escuchan, porque yo creo que la gente ha puesto, ¿cómo se puede decir?, el tema en la palestra, y la gente a lo mejor está despertando porque ya se ha dado cuenta que no damos para más, no damos más, ya el desgaste emocional que tenemos nosotros como adultos agota, es desgastante, es desgastante. Nosotros vemos a los niños enfermos, nuestros hijos, entonces ahora que ellos son los afectados, nos dan el golpe en lo que más nos duele, en nuestros niños, niñas. Y lo más fome de todo, lo más triste de todo, es que nosotros mismos como adultos nos sentimos enfermos. Entonces nos preocupamos de ellos y nos dejamos de preocupar de nosotros como adultos. Porque yo puedo estar con los ojos, de hecho en la página Salvemos Quintero, ustedes pueden revisar después en Facebook. Tenemos fotos de la última vez cómo quedamos nosotros los profesores con los ojos en sangre, porque estuvimos todo el día acarreando niños para enviarlos a la casa y nosotros vomitando con los ojos, con derrame, problemas de gastritis, mucho, como dijo la doctora, también a raíz de esto mismo. Entonces nos preocupamos de nosotros y nos desgasta, es triste, porque tenemos que pararle la vida a los chicos de acá de la comuna y las empresas van a seguir haciendo lo suyo. También ver el alto índice, el alto nivel, la tasa de TEA, de trastorno de espectro autista que tenemos acá en la zona. Ha sido mucho, ha crecido mucho. Y los estudios están y se sabe de que la contaminación provoca también estos desenlaces, estos diagnósticos. Tenía mucho para decirle, de verdad. A la diputada Barchesi, decirle que ya tenemos estudios donde dicen, por ejemplo, los estudios de mar, que dicen que los mariscos que nosotros consumimos y se pescan acá tienen 23 veces más arsénico de lo que el humano podría consumir, ¿cierto? De que las hortalizas también tienen un alto nivel de metales pesados en Campeche y en la zona de Maitenes, ¿cierto? Hay estudios. Hay también, como dijo la doctora, hace 1 o 2 meses empezaron los estudios en la Universidad Católica que se están desarrollando a 1.200 personas, pero no son 1.200 personas en la comuna, son 400 personas de Quintero, 400 de Puchuncaví, 400 de Concón. Lo ideal sería que se le pudiera hacer a todos los habitantes de la zona. Claro, tal vez que llevaran cierta cantidad de años, a lo mejor más de 10 años en la zona aquí habitando, ¿cierto? Para saber en realidad qué enfermedades se pueden estar provocando. Yo tengo un alumno que tiene ahora en la actualidad 12 años. Cuando él tenía 9 años, tenía muchas enfermedades y los papás pudieron hacerle un estudio de metales pesados. Y el niño con 8 o 9 años en ese tiempo, el doctor quedó impactado porque le dijo que tenía el arsénico, no, que le dijo que tenía el plomo de un hombre de 80 años, de la tercera edad. Ustedes podrían ver en redes sociales acá como las familias todos los fines de semana están haciendo bingo y plato único y rifa para costear enfermedades de leucemia en menores de edad. Niños chicos de leucemia, de cáncer.
y tantas cosas que podría contarle que yo creo que solo le va a dar más pena, solo le va a dar más pena escuchar y que se van a repetir en muchos de los discursos y las exposiciones que van a estar ustedes escuchando hasta octubre, creo que dura esto, ¿o no? Esta mesa, esta comisión. Solo pedirles que por favor, ahora hagan algo, porque son muchos años los que llevamos escuchando estas reuniones, estas instancias, llevamos muchos años repitiendo. Yo muchas veces he repetido lo mismo, que esta bandera de lucha la llevo porque mi pololo ya falleció de cáncer, porque mi hermana, que es profesora, también tiene cáncer, profesora de educación física. Entonces ella me decía, ¿cómo le digo yo a los chicos que hacer deporte les hace bien y les ayuda a su salud? Si yo como profesora de educación física tengo cáncer. Entonces tú te pones chuta, a escuchar historias y de verdad que salís con depresión. Porfa, hagan algo. Les pido, ahora sí hagan algo. Tenemos acá en la zona un Seremi, Hernán Ramírez, que le mando un saludo. Hernán Ramírez es un vecino que siempre estuvo en la lucha con nosotros, la lucha ambiental, social. Hernán, confío en que puedas hacer algo. Tenemos una ministra de Medio Ambiente, que es académica, ¿cierto? Ella sabe del tema, primera vez creo que tenemos una ministra de Medio Ambiente que sabe del tema, que no es una ingeniera o de otra área profesional. También le tengo fe. Ministra, le pongo toda la fe de que por favor pueda usted hacer algo entendida en la materia. Y tenemos un gobierno, el cual los primeros días que llevaban, ¿cierto?, en su periodo, firmaron Escazú. Entonces, creo que ahora sí podríamos hacer algo. Espero no seguir yendo a mesas donde me reparten café y galletas y tengo que exponer lo mismo siempre. Entonces, de verdad, porfa, les pido, hagan algo. Hagan estudios a los menores de edad acá. Porque estamos a tiempo que si estos resultados, estos estudios de salud, de exámenes de metales pesados, toxicológicos, arrojaran algo, estaríamos a tiempo de poder evitar de que estos niños, niñas y adolescentes que tenemos ahora, el día de mañana puedan, tal vez se les pueda prevenir de que les dé un cáncer, de que les dé una leucemia, de que les dé alguna enfermedad neurológica, respiratoria. Yo abogo y pido, por favor, que se le haga algo a los niños y las niñas de acá de Quintero y Puchuncaví, a los niños de la zona. Háganle estudios, porfa, para evitar de que estos niños mueran de alguna enfermedad provocada por la contaminación que hoy día podríamos evitar. Nosotros ya somos adultos y estamos en un camino ya, ¿cierto?, de avanzada. Les pido que por favor los niños y las niñas de Quintero y Puchuncaví, ahora sí, por favor, nos tomen en cuenta y no le paren la vida a ellos y por favor, paren las empresas contaminantes que sí son las que hacen daño. Eso, todo lo demás lo dijo la doctora y Marta. Gracias, profesora. Gracias, profesora Dayana Cisternas, por la exposición muy emotiva. Vamos ahora a dar la palabra a los diputados que la están solicitando. La diputada Barchesi. Tiene la palabra, diputada. Sí, diputada, le escucho. Saludo a quienes han presentado, les agradezco las presentaciones. Lo que yo hoy, el 2015, cuando se hizo un estudio de agua, ¿cierto? Se determinó que no había hidrocarburos, pero sí que había metales pesados en el fondo marino y que por lo mismo había problemas, por ejemplo, con las jaivas, ¿cierto?, que son carroñeras, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que sería bueno poder hacer un estudio nuevamente, debido a los derrames de petróleo que ha habido en los últimos años. Creo que sería necesario, porque, claro, quizás al principio hablé muy en general, porque ya voy como avanzando con lo que hemos ido conversando en estas ya 3 sesiones, y que la sesión anterior también había hecho un poco la reflexión de que solamente estábamos, o en gran medida estábamos pensando en el aire, pero que también el agua y el suelo son focos contaminantes o posibles focos contaminantes que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado conversando? Que los centros de estudio, ¿cierto?, que hay, vienen, por ejemplo,
ciertos compuestos, pero no miden, por ejemplo, los COPS, que son los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, hay ciertos contaminantes que emiten ciertas empresas, que no se sabe, porque en realidad se sabe los de las termoeléctricas y de la fundición. Y por eso fue muy interesante lo que habló la primera expositora hoy día también respecto al tema de que las mismas empresas puedan hacerse autoanálisis de los contaminantes que emiten, ¿cierto?, al ambiente. Pero también el tema de la costa, entendiendo la importancia de la pesca artesanal de la zona, creo que es un punto que no podemos dejar pasar en esta comisión, y por eso agradezco también a personas que han venido a exponer, como por ejemplo el señor Monardes, que nos habló la semana pasada al respecto. Y por lo mismo, creo que, estoy intentando hacer contactos con el ¿cómo se llama? DICTUC, ¿cierto? Del UC, que han hecho análisis de agua. Creo que podría ser interesante invitarlos a exponer también. Ahí le dejo la solicitud planteada a la presidente de la comisión, porque podría ser interesante, entendiendo que, claro, nosotros no tenemos la capacidad de oficiarlos porque no son estatales, es una universidad, pero creo que podría ser interesante. No sé en qué tan avanzado está el estudio, estoy haciendo el contacto con ellos, a ver cómo nos va, en caso de que ya estén trabajando en un paper o cualquier tema que podría ser muy provechoso para esta comisión, que nos vengan a exponer el estudio que ellos han hecho, para que el trabajo que tengamos obviamente sea efectivo en esta comisión. Así que bueno, agradecerles y le dejo esa solicitud planteada a la presidenta de la comisión, por favor. Gracias, diputada. ¿Algún diputado más quiere hacer uso de la palabra, diputada Bello? Ya. Habiendo concluido con la exposición de la profesora, no extiendo más preguntas, yo tampoco voy a hacer ninguna pregunta. Continuamos con las exposiciones. Gracias, profesora. Un gusto haberla tenido y habernos informado de la situación que está pasando con los niños a los que usted tiene que cuidar y defender. Me parece muy loable lo que está haciendo, y seguiremos con esta investigación. Esperemos que esto concluya de buena manera y podamos ir avanzando. Gracias. Nos despedimos y recibimos a la siguiente invitada. Continuando con los invitados, corresponde a la tesorera del Colegio de Profesores Comunal Puchuncaví, señora Carol Romo Toro. Tiene 10 minutos para exponer. Gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, gracias. Sí, como decía Dayana, Marta, no es la primera vez que exponemos sobre la problemática que tenemos en torno al tema medioambiental acá en la comuna, tanto Puchuncaví Quintero, bien denominadas zonas de sacrificio. Preocupante la situación en la que estamos, una situación que, lejos de solucionarse, ha ido empeorando. Aquí podemos hacer un recuento más o menos histórico desde el 1962 que llega ENAMI a la fecha. Lejos de ir bajando la cantidad de empresas, van en aumento. De hecho, hay varias que están por instalarse, como las desaladoras, que están incluso aprobadas, sabiendo que esta zona ya está más que saturada. Y frente a todo lo que ya han dicho las colegas y la doctora Daniela, me gustaría aportar con algunos detalles. Como dijo Dayana, y lo vuelvo a señalar, el estudio es para 1.200 personas dividido en las 3 comunas denominadas zona de sacrificio, Concón, Puchuncaví, Quintero. Eso quiere decir que estamos hablando de 400 casos, y en el colegio que yo trabajo, que es Complejo Educacional Sargento Aldea, son cerca de 800 alumnos, solo en el colegio. Entonces me gustaría insistir en la necesidad de que las comunidades educativas sean evaluadas por completo. Es necesario saber cómo están nuestros niños y también saber cómo están nuestros docentes y asistentes. En el caso puntual del Complejo Educacional Sargento Aldea, el año pasado, en diciembre, nos despedimos con los colegas el 31, el día 5 de enero nos enteramos que una colega estaba complicada, una asistente de la educación. A los 20 días le habían diagnosticado un cáncer, la entierramos en febrero, los primeros días de marzo, volviendo al colegio. Funcionaria, no alcanzamos a hacer nada, funcionaria, se fue en 3 meses. Ese es el último caso que vivimos como colegio, pero a nivel de comunal Puchuncaví, todos los meses hay algún diagnóstico de cáncer, tenemos una tasa de licencia médica altísima,
y el año pasado enterramos 2 colegas de la Escuela La Greda, que estuvieron dentro de los afectados el año 2011, en la primera crisis sanitaria medioambiental de la comuna grande, donde recién se enteraron que en Puchuncaví y Quintero habían problemas medioambientales severos. Y la decisión fue correr el colegio un poco más arriba. Me llama la atención que la exposición de la doctora Daniela no aparezca el complejo educacional Sargento Aldea dentro del listado de colegios, porque somos el liceo que está frente a la empresa y uno de los más afectados. Tampoco está la Escuela La Greda, que también ha presentado casos este año. Normalizamos todo, pues, como decía Dayana, y como lo señaló muy bien la doctora, nuestros alumnos se sienten mal, les duele la cabeza, vómito, los mandamos a inspectoría, de inspectoría al policlínico, 3 días para la casa con ibuprofeno y paracetamol. Y nos pasa muchas veces que los chiquillos ya no quieren ir al consultorio porque saben lo que les van a dar y mejor se quedan en el colegio, aunque no se sientan muy bien, o los van a buscar los papás para el otro día volver a clase, porque esos 2 días que los dejan en casa tienen más problemas que si están en el colegio. Como decía Dayana, nos enteramos de la alerta amarilla con suspensión de clases en espacio abierto a las 10 de la mañana, y la suspensión de clases fue de 8 a 12. Entonces los niños hicieron deporte, se sienten mal los profesores, hay muchos colegas que se han intoxicado, como lo señalaron también anteriormente. En el caso de los profesores de educación física, que están más expuestos, pues su trabajo es al aire libre, tenemos varios con problemas estomacales y que cada vez que pasa un episodio incluso ya son alerta, porque en ellos se resienten antes. Me imagino que tiene que ver con la cantidad de oxígeno que requieren para desarrollar actividad física. Todo esto sumado a que, por ejemplo, en la comuna de Puchuncaví, la relación industria-educación es muy cercana, ya que tenemos colegios con educación dual, donde nuestros alumnos van 2 días a la empresa a la semana. Y muchos de los apoderados trabajan también en la industria. Entonces también hay un miedo grande a culpar a alguna empresa por miedo a perder los trabajos. Tenemos que entender que desde el 60 a la fecha son muchos los años donde las empresas han ejercido coerción sobre la gente, incluso así tomándose los caminos. O sea, aquí hablamos de calidad de vida, de salud, de derechos, de todo. Aquí se ha vulnerado todo. Cuando hablo de los caminos, por ejemplo, tenemos que usar el mismo camino que usa la empresa para hacer sus cargas y descargas. Sus tuberías y cañerías pasan por sobre nuestras cabezas cuando vamos en locomoción pública. Se tomaron el camino costero que unía Quintero con Puchuncaví y nos dejaron con una única salida, que es la que ya acabo de mencionar. Entonces aquí ya no es solo, aquí es todo. La industria está por sobre la calidad de vida de las personas y seguimos parando las clases en vez de la industria. Desde 2018 se firmaron protocolos de acuerdo, se trabajó en mesas, se establecieron pasos a seguir desde el gobierno incluso, y a la fecha, solo con este cambio de gobierno, como también lo dijo Dayana, se logró que se reactivara el estudio de casos con esta gran cifra de 400 por comuna. Lo de los purificadores es un chiste porque no purifican absolutamente nada, no responden a las necesidades. Hablaron de salas de aislamiento en el caso de que cayese una nube en un colegio para poder por lo menos proteger a los casos de riesgo, alumnos con preexistencia y docentes también que podrían tenerlo, o trabajadores, funcionarios del colegio que lo pudiesen tener. No contamos con nada. En este minuto, en el complejo educacional Sargento Aldea o en cualquier colegio de la comuna de Puchuncaví cabe una nube tóxica y vamos a salir en todos los canales porque no hay nada. Los protocolos, como también lo dijo Dayana, se chocan los protocolos de COVID con los protocolos medioambientales. Sin ir más lejos, el 6 de junio, cuando fue uno de los episodios grandes de este año, que no sé por qué fue tan bullado, creo que porque salió en la tele, porque hubo días que tuvimos más alumnos contaminados. La nube cayó tan rápido que no alcanzamos a cerrar las ventanas, y cuando cerramos las ventanas nos quedamos con el gas dentro de la sala. Los purificadores no eliminan gas y ya están todos con sus filtros vencidos, no responden a la necesidad. Entonces estamos en una bomba de tiempo y aún esperamos que cierren las empresas, que paren las industrias y no las clases. Ahora, el cierre de la fundición, un chiste más, ¿no?
En la tele se mostró a los trabajadores reclamando por el cierre de la fundición, su fuente de trabajo, y ninguno de los canales, ninguno de los medios se dio el trabajo de ir a cubrir a los niños que habían sido afectados, que estaban complicados, que llegaron incluso al hospital Gustavo Fricke y uno a Quillota, con grave complejidad, y nadie lo mostró por ningún lado. Lo que importaba era la fundición, sabiendo todos, lo puede corroborar Dayana, lo puede corroborar Marta, que son ambientalistas antiguos acá en la zona, que la fundición, el cierre de la fundición no depende ni de los activistas, ni de los medioambientalistas, ni de los pescadores, es una decisión netamente empresarial. Les conviene más invertir en otro lugar, donde les sale más barato actualizar la tecnología que invertir donde tienen la planta en este minuto. Entonces, aquí no hemos ganado nada. De hecho, si revisamos desde el 94 el protocolo de acuerdo medioambiental firmado en las comunas, a la fecha estamos en peores condiciones. Y lejos de mejorar, nos siguen segregando del resto del país, cerrando todas las líneas de acceso, con ninguna preocupación por las redes, ni siquiera de salud. Entonces está complicado el tema. Y sí, pues, hay miedo, hay inseguridad, hay incertidumbre. Un bono no arregla todo, ¿ah? Pero tener un seguro catastrófico para los profesionales que trabajan en la zona sería importante. A los colegas les da miedo ir al médico. Cualquier dolor piensan que pueden tener cáncer porque es algo que se ha dado con normalidad en las salas de profesores y en realidad en todos los profesionales que trabajamos en la zona. ¿Qué le recomienda al médico? Bueno, yo fui una de las intoxicadas del 2018 y la recomendación fue cámbiese de zona, busque otro lugar de trabajo. ¿Qué hago? ¿De verdad tengo que dejar yo mi lugar de trabajo y no la industria dejar de producir a costa de nuestra salud? Porque aquí se está produciendo en base a la vida de las personas. O sea, la producción de Chile está comiéndose la vida de la gente de las comunas de Puchuncaví, Quintero y también Concón. Aunque no lo quieran reconocer, o aunque no sea tan público, porque Puchuncaví dejó de ser zona turística por toda esta crisis medioambiental. Y ahora somos zona de sacrificio, pero es más digno ser zona de sacrificio y poder seguir peleando por nuestro territorio a decir que estamos en zona de recuperación, siendo que la gente se está muriendo todos los días. Todos los días, como dijo Dayana, hay una colecta por una familia que está enfrentando un cáncer, que está enfrentando una leucemia, que perdió un pariente en 3 meses porque tenía una metástasis que no se dieron cuenta. Y eso no es normal. Ahora, lo más triste de todo es que si vamos a los consultorios y pedimos las estadísticas de los casos atendidos por contaminación medioambiental, no existen estadísticas ni por tramos de edad, ni por nada. Y en los colegios tampoco. Los colegios tampoco tienen un registro de sus alumnos intoxicados. Y más encima tenemos que hacernos cargo del cuestionamiento de la sociedad, que los niños mienten, los niños se están engañando. Uy, los niños se contaminan cuando están en clase. En clase tengo 1 metro cuadrado, un metro cuadrado por niño, con 30 niños. La cantidad de oxígeno que hay en la sala, obviamente, se contamina mucho más rápido que el de la casa. Y como mamá también sé que si hay una nube de gas en el aire, como mamá cierro las ventanas, dejo a los niños dentro de la casa, que se queden en su pieza, que hagan lo menos posible. El colegio no puede hacer eso. Ahora, tampoco hay registro de los intoxicados que hay en los que no corresponden a los colegios. Entonces, cuando culpan a los colegios como mentir, falsear los datos, no, ahí se da una realidad por la cantidad de población que tenemos, hacinadas incluso en la sala de clase. Entonces, hay que poner en su justa medida las cosas y, como también lo dijeron anteriormente, seguir exigiendo para esta zona de sacrificio las normas de la OMS y que se le hagan exámenes a todas las comunidades educativas y a todo habitante que lo quiera, porque es necesario saber en qué condiciones estamos. También señalar que, ya que hablan tanto de hacer estudios, a lo mejor habría que hacer una buena base de datos, porque en esta comuna y en estos sindicatos de pescadores de acá se han hecho muchos estudios sobre el impacto ambiental de las empresas y las universidades tienen base de datos. Seguir estudiando lo que venimos tratando de pelear hace años, primero volver a hacer digna la vida de las personas, recuperar el terreno que le han quitado a la gente, las industrias, como los accesos a las playas, como el borde costero, y insistir, aquí tiene que haber un acuerdo político que nos permita a nosotros seguir viviendo y no sentir que otra vez estamos diciendo lo mismo que hemos dicho tantas veces. Ahora, como profesoras y profesores de la comuna de Puchuncaví, somos resilientes y seguimos dando la pelea.
pero no puede ser que siempre sean pequeñas luchas. Necesitamos una batalla donde podamos ganar y no que sea solo un voladero de luces, fuegos artificiales para que salga en la tele y después volver a lo mismo, porque el 2018 otra vez creímos en que esta vez habíamos avanzado y llegar a este día y bajo esta misma realidad, sin ningún insumo que nos permita protegernos, es penoso. Saber que cualquiera de nosotros no puede no estar mañana también es más penoso. Eso es cuanto puedo aportar. Gracias, señora Carol Romo, por la exposición. Y vamos a considerar lo que usted ha expuesto. No sé si alguno de los diputados quiere hacer una pregunta, sino para darle la palabra a doña Marta Aravena. Parece que no. Le daremos la palabra a doña Señora Marta, ¿no se Aravena. escucha? ¿No se escucha? Sí, los escucho. Ah, perfecto. Ahí está, para que pueda usar la palabra. Gracias. Disculpa, buen día, Carol, disculpa que hable después de tus palabras, pero me parece importante hacer una aclaración a la diputada Chiara Marchesi. Es importante no desvirtuar las cosas que decimos o sacarnos de contexto. Yo dije que durante el gobierno del señor Piñera, que era el tiempo donde tendría que haberse cumplido gran parte de las medidas de lo que dice la Corte Suprema, yo dije que las empresas se les pidió a las empresas que se hicieran ellas un inventario de los elementos, compuestos o gases que emiten, que no me parece bien. ¿Ya? Cuando tú hablaste de referencia, se dio a entender como que yo lo asentía y lo consideraba bueno, y no es así. Yo digo que ahí hubo una falta grave de parte del gobierno de Chile y de sus entes que debieron ellos haber hecho la pega, no decirle a las empresas prácticamente que se fiscalicen. Es lo mismo lo que nos pasa con las estaciones de monitoreo. Existen estaciones de monitoreo que están a cargo de las empresas y que curiosamente, que no se ha dicho aquí, cada vez que hay un pic o pasa algo, la estación de monitoreo que está más cerca de ese pic se echa a perder o se corta la luz. Entonces, por favor, tomar atención a las cosas que decimos para no desvirtuarlas, porque nosotros de verdad que siento que esta investigación, no sé si realmente para evaluar lo que hizo el gobierno anterior, porque no podríamos evaluar lo de este gobierno, porque este gobierno está recién empezando y ha tomado algunas medidas. Tenemos que esperar a ver si realmente la comunidad estamos satisfechas de aquí a un año más, por lo menos, de lo que se está haciendo. Pero si es para ver lo que se hizo el gobierno anterior, quiero aclarar que de verdad no se hizo nada, que el señor Piñera vino aquí, vino en helicóptero, se bajó, estuvo con la gente, estuvo en la ONU, dijo que iba a acabar con la zona de sacrificio, terminó su gobierno, eso no pasó, y más encima toma estas medidas que le dice la Corte Suprema y las interpreta el gobierno a la forma que ellos quieren, dejándonos en estas condiciones sin haber avanzado nada, como lo acaba de exponer Carol Romo. Bien, bueno, te agradezco la aclaración. Yo entendí que era una buena idea. Bueno, más allá de la forma, yo creo que es una buena idea medirlos. Hoy día no se están midiendo. Hoy día de todas las empresas del cordón industrial solo se miden algunos compuestos contaminantes de las termoeléctricas y la fundición. Y punto, y el resto no sabemos qué es lo que hay, entonces no sabemos tampoco, por consecuencia, qué es lo que está enfermando a las personas. Entonces creo que es importante saber con certeza cuáles son los contaminantes, qué es lo que está enfermando a las personas, ¿cierto? Tanto al principio como al final. O sea, en ambos puntos hay análisis que son importantes tener la información concreta. Y por lo mismo expliqué un poco la importancia del desarrollo de las estaciones de monitoreo con los compuestos orgánicos volátiles, pero también que creo que es necesario actualizar el análisis de agua, y que te agradezco mucho lo que tú hablaste de las normas de suelo, que también creo que es importante analizar y que lo voy a estudiar de todas maneras. Te agradezco la aclaración. La verdad es que yo no me había referido mucho al punto del gobierno Piñera. De hecho, lo que hablé fue el 2015 se hizo en el gobierno de Bachelet,
venía del gobierno o sea, del 2014, pero se concretó el estudio de análisis de aguas de la bahía el 2015. Pero eso simplemente, o sea, estamos aquí para trabajar. Creo que las ideas son importantes. Lo importante es que se concreten, obviamente. Y eso. Pero más allá de quién sea el que haga el análisis, o sea, yo creo que es importante aumentarle los estándares a las empresas, obviamente, y que se hagan responsables también de ciertas medidas que yo, y lo interpreté de esa manera, y lo considero necesario, de hecho, pero de todas maneras, de cualquier forma, el estudio tiene que ser mucho más detallado de lo que es hoy día, ¿cierto? Porque es necesario. Y eso. Espero, les cuento cómo me va con el tema de la universidad. Es mi casa de estudio, así que espero tener novedades con eso. Creo que podría ser muy provechoso para la discusión de la comisión investigadora, poder tenerlo en alguna futura sesión. Diputada, y que no se convierta esto en diálogo, le damos por última vez la palabra a la señora Carol Romo, que está levantando la mano. Sí, solo decir que las estaciones de monitoreo, a lo que se refería la Marta y a lo que como colegio de profesores también hemos insistido, es que no pueden ser de las empresas que nos contaminan, no pueden ser ellos mismos los que se sigan fiscalizando. O sea, ellos proponen qué se evalúan y proponen cómo lo evalúan, sin ningún control. Tiene que ser el Estado quien provea de fuentes de medición. Y estas fuentes de medición tienen que ser de carácter público. Y como señaló Marta, mínimo tener un generador que permita que en un corte de luz la estación siga funcionando. O sea, estamos hablando de datos importantísimos para la salud de la población completa de estas comunidades. Entonces es importante que se le tome el peso, porque en realidad aquí es libre albedrío. Va a pasar lo mismo que pasó con la norma del 94, donde ellos dijeron que emitían 1000 y estaban emitiendo 500, y en el plazo de los años llegaron a los 1000. Entonces, no puede ser. Tiene que ser el Estado el que regule y mida y fiscalice a la industria privada y también a la pública, obviamente. Eso nomás, solo para que no quedara la idea de que sí necesitamos la estación de monitoreo, pero monitoreos reales. Gracias a todas las expositoras, las despedimos. Gracias por quedarse hasta el final. Ahora debemos continuar con la tabla, tomar algunas determinaciones los diputados, y que voy a poner en consideración algunas cosas que se han sacado de aquí. Si antes alguien quiere aclarar, quiere comentar, quiere proponer algo, antes de que yo manifieste lo que he podido concluir en esta sesión. La palabra, diputada Bello. Solo saber si podíamos hacer sugerencias de invitaciones, que continuamente hay al parecer un poco de desconocimiento respecto a lo que ha hecho el gobierno en materia de medioambiental. Quizás podríamos citar a esta comisión al Seremi del Medio Ambiente, Hernán Ramírez. Creo que es importante, y a la Seremía de Salud. Yo entiendo que se están haciendo avances, como lo planteó, creo que la semana anterior, mujeres en zonas de sacrificio, pero si hay dudas y consultas, creo que este es el lugar también para poder dilucidarlas. Yo sugiero entonces que si podemos citar tanto al Seremi del Medio Ambiente, don Hernán, y a la Seremía, que lamentablemente en la quinta región está cambiando la Seremía, pero ahí ellos nos dirán quién puede asistir. Ahí, como para que tengamos certeza y podamos ir viendo qué promesas se han cumplido, cuáles están al debe, etcétera. Por supuesto, como modo de consulta, vamos a hacer las invitaciones así simples y generales, o las hacemos puntuales, porque yo creo que para avanzar más sería hacer puntuales, y si la diputada Bello nos puede sugerir de qué temas se les podamos plantear, o hacemos para que nos expliquen en forma, porque no van a saber de qué es lo que queremos, y vamos a tener documentos y más documentos que no nos van a llevar a unas conclusiones claras de la investigación que estamos haciendo.
Gracias, Presidenta. En relación con las invitaciones, la Comisión puede optar por hacerlas en relación con el mandato de la Comisión, que es, y en especial, realmente se usa eso, se le envía el mandato al invitado y para que se refiera al mandato de la Comisión y en especial a determinados temas. Por ejemplo, en el caso estaba viendo yo acá en Internet, en el caso del estudio que fue mencionado ya, me parece por el diputado Lilayú y algún otro invitado. Por ejemplo, la Subsecretaría de Salud Pública también se acordó oficiar, digamos, a la Subsecretaría de Salud Pública, incluso a la Seremi de Salud, que anunció el inicio de un estudio llamado Situación de Salud de los Habitantes de las Comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, asociado a Determinantes de Salud 2022, que busca analizar prevalencia de ciertas enfermedades en la población. Y este estudio está siendo coordinado por la Seremi de la Salud de la Quinta Región. Entonces, al momento en que se invite a la Seremi de Salud, se le podría, que es sobre el mandato de la Comisión y en particular sobre este estudio que la propia Seremi está coordinando. Disculpen, me parece pertinente que podamos dilucidar las dudas que hay, que son legítimas, que muchas veces la comunicación no llega a todos los lugares, y poder servir también entonces esta comisión investigadora para que llegue esta información y ahí ver si la coordinación de la Seremía de Salud va en los tiempos que se requiere y sobre todo en los tiempos que requiere la ciudadanía. Yo creo que eso es súper importante. Sí. Entonces yo sugeriría, Presidenta, que tomarlo el acuerdo de la comisión de primero oficiar a la Seremi de Salud, concretamente, diría yo, para los efectos de conocer el cronograma del estudio que se está coordinando, sin perjuicio de aprovechar la oportunidad también para invitarlos a la Seremi de Salud a la comisión, enviándole el mandato y en particular estableciendo que es sobre el estudio que la Subsecretaría de Salud Pública ha encargado y coordinado por la Seremi de Salud en relación a la situación de salud de los habitantes de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, asociado a determinantes de la salud 2022. Además, considerar, aprovechando que vamos a tomar el acuerdo, que también se oficie, se había anteriormente solicitud de la doctora Muñoz, me parece, oficiar al Ministerio de Salud en relación con los datos que ya puedan tener registrados en relación a, si bien se está haciendo un estudio ahora en este momento, que ya puedan tener registrados desde antes en relación a enfermedades crónicas que se registran en la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví. También tener presente la propuesta de la diputada señora Bello en el sentido de invitar, en la oportunidad que la presidencia de la comisión determine, a Seremi, de citar, digamos en realidad, al Seremi de Medio Ambiente de la Quinta Región y al Seremi de Salud de la Quinta Región, y en particular en relación, en este caso, con el estudio que he señalado, que aparece, ¿cierto?, sobre la prevalencia de ciertas enfermedades en la región, el estudio de la presencia de metales pesados, etcétera, que ellos están haciendo, que hace bien interesante que la comisión lo conozca. Y también las propias propuestas que tiene este presidente. De acuerdo con lo que ha dicho el señor secretario, ¿están de acuerdo para oficiar en los términos que él ha propuesto? Sí. Sí. Acordado. Y luego yo... Esto lo aumento que hay. Sí, Presidenta, si quiere, también lo veo. También la señora Presidenta propone solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que haga un informe acerca de los estudios, análisis e investigaciones que se han efectuado en relación con la situación de la contaminación, problemas de salud, etcétera, índices que se registran del año 2018 en adelante. Luego, que la Secretaría consiga la sentencia de la Corte Suprema del 28 de mayo de 2019 para los efectos de que sea distribuida a todos los miembros y de la comisión. Bueno, lo de la Seremi de Salud ya lo tenemos, el oficio del Ministerio de Salud sobre datos de salud de personas atendidas, si existen estudios sobre animales en las zonas de investigación también es interesante agregarlo,
la presidenta propone invitar a veterinarios de la zona, digamos, afectada por esta contaminación, también para los efectos de que puedan informar sobre la presencia de enfermedades sospechosas en relación con la contaminación en los animales. Y bueno, y lo otro está acordado. Sí, ¿están de acuerdo en hacer todas estas acciones que hemos propuesto? De acordado. Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta y nos encontramos de aquí a 15 días. Gracias, buenas tardes para todos, que estén bien.